Hola, mi nombre es Licedena. Hoy en esta ocasión quiero hablarles un poco del arte americano entre los siglos XVII, XVIII y XIX. Pero para empezar, quiero hacer énfasis en el término Mesoamérica que voy a utilizar bastante y se refiere al resultado de la fusión cultural entre las tradiciones indígenas y la influencia artística de la España colonial. Para este trabajo tuve 5 preguntas orientadoras y la primera es qué elementos artísticos y culturales sobrevivieron al proceso de conquista y colonización en Mesoamérica. Podemos ver que a pesar del intento de supresión durante la conquista y la colonización de Mesoamérica, numerosos elementos artísticos y culturales indígenas no solo sobrevivieron, sino que hicieron una adaptación o una fusión con las tradiciones europeas. Este proceso de resistencia permitió la continuidad de saberes y de expresiones ancestrales que persisten hasta nuestros días. Entonces podemos ver, por ejemplo, algunas técnicas y materiales como la tradición de la alfarería, el arte plumario y las técnicas de tejido, que son ejemplos de prácticas que se mantuvieron. Entonces, los artesanos indígenas continuaron utilizando materiales locales como el copac, los pigmentos naturales y las plumas de quetzal. También podemos ver la iconografía y el simbolismo. Entonces, muchos símbolos prehispánicos se camuflaron dentro de la iconografía cristiana. Por ejemplo, vemos la asociación de la Virgen María con la diosa madre de Tonantzin, que en el cerro del Tepeyac. Entonces, este cerro se convirtió en un lugar de adoración para esa deidad y se convirtió en el principal centro de peregrinación mariano del arte en América. De igual manera, vemos que aún existen algunas lenguas y tradición oral que a pesar de la imposición española, entonces muchas lenguas como el náhuatl, el maya y el quechua sobrevivieron y continúan hablándose. Con ellas se preservó también una rica tradición de mitos, leyendas y cantos que se transmitieron de generación en generación. La segunda pregunta es qué estrategias utilizaron los españoles y los portugueses para apropiarse de los sistemas simbólicos indígenas en América. Entonces, podemos ver que los colonizadores españoles y portugueses emplearon diferentes estrategias para desmantelar y apropiarse de los sistemas simbólicos de los indígenas con el fin de facilitar la evangelización y el control del territorio. Entonces, ¿qué podemos ver? Que hubo una superposición en espacios sagrados. Entonces, una de las tácticas más efectivas para ellos fue la construcción de iglesias y conventos sobre las ruinas de los templos y los centros ceremoniales prehistóricos. Entonces, esto no solamente demostraba el poder de la nueva fe, sino que también se apropiaban de la sacralidad que persistía en este lugar. De igual manera hubo asimilación de deidades, entonces buscaron paralelismos entre las deidades indígenas y las figuras del santoral católico. Eso dio lugar como a que hubiera un sincretismo religioso donde las deidades nativas continuaron siendo veneradas, pero bajo una apariencia de santos cristianos, facilitando una conversión superficial. Podemos ver también la reinterpretación de rituales, entonces las festividades y los rituales indígenas que coincidían con el calendario litúrgico católico fueron reinterpretados y asimilados. Entonces, por ejemplo, habían celebraciones relacionadas con la siembra y la cosecha, entonces ellos las transformaron en fiestas patronales. También hubo el uso de los artistas indígenas. Entonces, ¿qué hacían los frailes y los misioneros católicos? Empleaban la mano de la obra de los artistas y artesanos indígenas para la decoración de las iglesias. Entonces, estos artistas a su vez, pues, introdujeron un poco o de manera muy sutil elementos de su propia cosmovisión en esas obras católicas y pues a este fenómeno se le conoció como el tectiki, que es como el arte indocristiano. Vamos con la tercera pregunta orientadora y entonces es de qué forma el arte indígena se mantuvo activo como resistencia cultural tras la imposición colonial. Entonces podemos ver que el arte se convirtió en un vehículo fundamental para la resistencia y la preservación de la identidad cultural indígena frente a la dominación colonial.
Hubo mantenimiento de estilos propios, en la decoración de conventos, capillas abiertas y en la elaboración de cruces. Los artistas indígenas continuaron utilizando un lenguaje estético propio caracterizado por el uso de diseños planos, la estilización de las formas y la representación de motivos geométricos de origen prehispánico. También hubo introducción de elementos ocultos, entonces en todas las pinturas, las esculturas y los textiles se insertaban símbolos y representaciones de flora y fauna local que tenían un significado profundo en su cosmovisión, pasando desapercibidos por los españoles. También estaba la elaboración de mapas y códices, entonces la producción de códices y mapas continuó en la clandestinidad o bajo un formato aceptado por los españoles. Algunos documentos eran fundamentales para defender la posición de tierras comunales y preservar pues la memoria de esos pueblos. En la cuarta pregunta, ¿qué tipo de producción artesanal fue valorada y exportada a Europa desde América durante el periodo colonial? Entonces podemos ver que tras todos los procesos de independencia en el siglo XIX, el arte en América Latina se enfrentó a un doble desafío. Entonces, la fuente de influencia de los modelos europeos y el nuevo contexto socioeconómico de la revolución industrial. Entonces, ¿qué pasaba? Hubo primero como una hegemonía del modelo académico europeo. Entonces, las recién fundadas academias de bellas artes en los países latinoamericanos adaptaron los modelos muy neoclásicos y románticos de París y Madrid. Entonces, ¿esto qué hizo? Pues impuso como un canon estético que valoraba la pintura histórica, el retrato, el paisaje, todo con una perspectiva muy europea, dejando en segundo plano las tradiciones artísticas locales y populares. También hubo una búsqueda de una identidad nacional, entonces los artistas se vieron en la encrucijada de seguir las corrientes europeas o de buscar un lenguaje propio que reflejara las nuevas identidades nacionales. Allí surgieron pues los primeros intentos por representar temas, paisajes y tipos humanos locales, aunque a menudo desde una óptica idealizada y romántica. También estuvo como el impacto de la revolución industrial, entonces la importancia masiva de productos manufacturados desde Europa supuso una fuerte competencia para la producción artesanal local que comenzó a ser vista como primitiva y atrasada en comparación con los bienes industriales, ¿no? Entonces esto llevó a una evaluación de muchas técnicas y saberes tradicionales. En esta época también el artista debía verse como un profesional liberal, entonces la figura del artista cambió totalmente, pasó de ser el artesano integrado de un gremio de comunidad a un profesional que realmente buscaba un mercado del arte incipiente. Entonces, a menudo hacían que este arte fuera muy dependiente de las nuevas élites criollas que estaban educadas bajo ese gusto europeo. Teniendo en cuenta todo esto de lo que ya hemos hablado, yo quise hacer mi representación de obra. Entonces aquí vemos el disco de la muerte o disco del sol muerto. ¿De qué nos habla este disco de la muerte? Entonces esta era una escultura que la encontraron en el año de 1963 en la Plaza de la Pirámide del Sol de Teotihuacán y representaba el cráneo humano con la lengua de fuera y con un tocado de manera de un resplandor que semejaba el papel plisado. Podía estar relacionado con el sacrificio humano y la muerte del sol o si correspondiera a periodos tardíos como Mictlantecuhtli, había como el dios mexicano de la muerte, más o menos. Eso era lo que significaba. De esta manera acabó mi exposición. Espero haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.